Vimos Padre, vimos nuestro, vimos que estás en el cielo. Ahora vamos a ver, santificado sea tu nombre. Vamos pues desglosando y analizando las partes del Padre Nuestro. La primera, Padre Nuestro que está en el cielo, pues es una invocación. Es como cuando escribimos una carta que la comenzamos, querido papá, querida mamá, querido Pepe, etc. Y luego ya viene el texto de la carta. Y el texto del Padre Nuestro se compone de 7 peticiones, de las cuales las primeras 3 se refieren a Dios mismo. Le pedimos por Dios, no en el sentido que esté necesitado, sino que Dios se salga con la suya, con su divina voluntad, que es lo que más nos conviene a todos. Pero fíjense, no está puesto en nuestro interés personal directamente, sino en la gloria de Dios, que redunda en nuestro bien. Insisto en eso porque se distingue de las otras 4 peticiones, la 4, 5, 6 y 7, en las cuales pedimos algo para nosotros, desde lo material hasta lo espiritual, ¿verdad? Entonces, son 7 peticiones y vamos a comenzar con la primera, que forma con otras 2 una primera sección del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Como dice aquí el 2804, el primer grupo de peticiones, de esas 3, nos lleva hacia Él, para Él. No estamos pensando en nosotros. Ya habíamos dicho al hablar de la oración en general que siempre estamos acostumbrados a pedir para nosotros. Como decía Santa Teresa, no buscamos al Dios de los consuelos, sino los consuelos de Dios, interesados. Mientras que, como nos enseñó Jesús, si comenzamos alabando, glorificando, buscando el honor, la gloria de Dios, todo eso nos prepara para recibir sus dones. Por eso dice, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Siempre buscamos lo que es. Lo propio del amor es pensar en aquel que amamos, ¿verdad? Es salir de sí mismo, ir al encuentro del otro, interesarse por el otro. Bueno, pues si toda oración es un acto de amor a Dios, lo primero que tenemos que hacer es pensar en Dios, no en nosotros. En cada una de estas 3 peticiones nosotros no nos nombramos, ¿verdad? Sino que lo que nos mueve es el deseo ardiente, el ansia del Hijo amado por la gloria de su Padre. El celo de tu casa me devora, decía Jesús. Santificado sea, venga, hágase. Estas 3 súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo el Salvador, pero ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final. Luego viene el segundo grupo, de las 4 a las 7, de peticiones que se desenvuelve en el movimiento de ciertas epíclesis, dice aquí, eucarísticas. Epíclesis significa invocación. En la misa se llama epíclesis el momento en que el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas del pan y del vino e invoca al Espíritu Santo que venga y convierta esos dones en el cuerpo y la sangre de Cristo. Invoca. Entonces es un momento clave en la misa. Son la ofrenda de nuestra esperanza y atrae la mirada del Padre de la Misericordia. Brota en nosotros y nos afecta. Ahí sí, antes decíamos tú, tu reino, tu nombre, tu voluntad. Ahora decimos
danos, perdónanos, no nos dejes, líbranos. Entonces la atención se vuelve hacia nosotros. La cuarta y la quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, sea para alimentarla, sea para sanarla del pecado. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Y las dos últimas se refieren a nuestro combate por la victoria de vida, el combate mismo de la oración. Mediante las tres primeras peticiones somos afirmados en la fe, confirmados en la esperanza y abrazados por la caridad. Bien, ¿qué significa el término santificar? Santificado sea tu nombre. Obviamente no significa que pedimos que Dios sea santo, como cuando pedimos por una persona, por un amigo, por un hijo, por un pariente, santifícalo, hazlo santo, cuídalo, llénalo de tu gracia, ¿verdad? No, aquí obviamente no tiene ese significado. No es un sentido causativo, solo Dios santifica, hace santo, sino sobre todo en un sentido estimativo, reconocer como santo, tratar de manera santa. Santificado sea tu nombre, o sea, que todo el mundo reconozca que Dios es santo. No olviden que nombre tiene mucha importancia en la Biblia, en el pensamiento judío antes del Antiguo Testamento, porque el nombre es la persona. El nombre revela, expresa a la persona. Por eso la Iglesia aún hoy insiste en que se pongan nombres que signifiquen algo, ¿no? Sobre todo un nombre de santo, no le pongan Cepillín, porque entonces aquel hombre va a ser un cepillo, que no le pongan Galaxia, Galaxy. ¿Ven? Pero ahora es que el nombre es algo muy que no importa nada. No, el nombre debe decir lo que expresa. La película del Padrecito, ¿no? Sí, que le quería poner, ¿qué? Nepomuceno. No, yo qué culpa tengo, yo no le pongo así. Pero era San Juan Nepomuceno. Padrecito ahí le falló. Es que no me aparecía. Me aparecía. Así como en la adoración, esta invocación se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracias, o sea, alabado sea tu nombre, reconocido sea tu nombre. Pero esta petición es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente y como proyecto en que Dios y el hombre se comprometen, ¿verdad? Desde la primera petición a nuestro Padre estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad. Santificado sea tu nombre, que reconozcamos la santidad de tu nombre, es decir, la santidad de Dios. Y al decir santificado, no por mí, por nosotros, sino santificado, quiere decir que todo el mundo reconozca a Dios y su santidad. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el benévolo designio que Él se propuso de antemano, como dice San Pablo en Efesios, para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor. De manera que cuando uno reconoce la santidad de Dios como el valor más grande, entonces uno se está como comprometiendo para que esa santidad también se nos comunique, ¿verdad? Que es nuestra vocación cristiana. Dios revela su nombre, pero lo revela realizando su obra. Esta obra no se realiza para nosotros y en nosotros más que si su nombre es santificado por nosotros y en nosotros. O sea, en la medida en que su nombre es santificado, Él se nos revela. La santidad de Dios es el hogar inaccesible de su misterio eterno.
Por eso decimos que es como un zambullirse en la vida divina. Santificado sea tu nombre. Imagínense un incrédulo, un ateo, un torvo criminal o alguien que está metido en los vicios, decir a Dios santificado sea tu nombre. No puede decir, a no ser que lo diga como perico, porque de otra manera él se está comprometiendo personalmente a reconocer que Dios es santo y que yo soy de Dios y que me pide ser santo. A esta santidad la Sagrada Escritura la llama gloria, la irradiación de su majestad, de la cual somos imagen y semejanza. Pero al pecar el hombre queda privado de esa gloria de Dios. A partir de entonces Dios manifestará su santidad revelando y dando su nombre para restituir al hombre a la imagen de su Creador. En la medida en que el hombre reconozca la santidad de Dios, se pone en camino de regreso. En la promesa hecha a Abraham y en el juramento que la acompaña, Dios se compromete a sí mismo sin revelar su nombre. Empieza a revelarlo a Moisés, pero ya decíamos que revela y no lo revela porque no le da un nombre, le da más bien una esencia suya, quién es, cómo es, ¿verdad? Yo soy el que soy, o sea, yo soy el ser absoluto del cual dependen todos los seres. El ser que no recibió su ser de nadie más. Eso quiere decir, yo soy el que soy por mí mismo. Nosotros no somos por nosotros mismos, recibimos el ser, comenzando con nuestros papás, pero finalmente lo recibimos de Dios, y Dios no lo recibe de nadie, Él es el que es. Precisamente porque Él es santo, santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, o sea, que reconozcamos la santidad de Dios, reconocemos también que nuestra vocación es la santidad. Sean santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Ya habíamos dicho que si somos de Dios, Padre nuestro, somos sus hijos, hijos de un Dios santo. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Santos. Ese nombre se profanó entre las naciones. Cada vez que Israel pecaba, su nombre era profanado. ¿Por qué? Porque los no creyentes todavía en Dios reconocerán al Dios verdadero a través de nuestra vida. Fíjense qué compromiso tan tremendo. ¿Por qué hay muchos ateos? Porque los que creemos en Dios no vivimos conforme a nuestra creencia en Dios, ¿verdad? Les reflejamos un Dios que no vale la pena, o un Dios cruel, o un Dios injusto, o un Dios lo que sea, menos el Dios verdadero, el Dios santo. ¿Por qué? Porque no vivimos esa vocación a la santidad. Finalmente, el nombre de Dios Santo se nos ha revelado en la carne de Jesús, o sea, en la naturaleza humana de Jesús como Salvador. Jesús es el santo de Israel. Padre Santo dice en su oración sacerdotal: por ellos me consagro a mí mismo para que ellos también sean consagrados en la verdad. Jesús nos manifiesta el nombre del Padre porque santifica él mismo su nombre. Al terminar su Pascua, el Padre le da el nombre que está sobre todo nombre, que es, ya lo vimos eso, Dios se reveló en el Sinaí como el que es el origen de todo. Jesús nos revela el nuevo nombre de Dios, que es Padre. Que con ninguno de los dos son nombres propiamente, sino que revela quién es Dios para nosotros, o quién es Dios en sí mismo. Ahora, Jesús, por su muerte y resurrección,
recibe el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuál es ese? Él ya se llama Jesús. O sea, ese no lo recibió allí, lo recibió en la circuncisión, sino que ahora recibe un nombre, o al decirlo recibe, quiere decir se le reconoce el nombre con que el Antiguo Testamento menciona a Yahvé, Señor. Recuerden que los judíos no querían pronunciar el nombre expresado en esas 4 letras hebreas, por lo cual ni se sabe cuáles eran las vocales que lo hacen pronunciable. Pero sabemos qué significa eso, el que es, o yo soy el que soy. Bien, pero los judíos al no pronunciarlo, lo sustituían por otras palabras, entre ellas Señor. Y Jesús, dice Filipenses, dejó la gloria del Padre, donde era con el Padre y el Espíritu Santo un solo Dios. Esa persona del Verbo bajó, se hizo hombre, murió por nosotros, resucitó y recibió el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre del Señor. Tal vez aquí queda una eco de esa reticencia de los judíos de expresar el nombre de Dios. Tal vez lo que quiso decir es que recibió el nombre con que era conocido Dios en el Antiguo Testamento. O sea, Jesús fue reconocido como Yahvé. Pero como no se atrevían a pronunciar su nombre así, tal cual, le decían Señor. Entonces Jesús es reconocido como Yahvé. Pero para no decirle Yahvé, le dice San Pablo el Señor, en su carta a los Filipenses, donde dice, no se aferró a su prerrogativa divina, sino que se despojó a sí mismo, abajándose, haciéndose hombre, muriendo en la cruz, y por lo cual Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre. Pero ahora se lo da, fíjense bien, qué tremendo es, se lo da como verbo encarnado. O sea, ese hombre de carne y hueso como nosotros, unido a la persona del verbo, recibe ni más ni menos que el título divino. Por eso adoramos a ese hombre, por eso lo adoramos. Por eso Jesús es adorable, ¿verdad? Porque es Yahvé, porque es el Señor. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el Señor? Yahvé. Era una forma de llamarlo para no pronunciar su nombre. En el Nuevo Testamento, ¿a quién se le llama Señor? A Jesús. Entonces, Jesús es el Señor, Yahvé es el Señor, Jesús es Yahvé. ¿Está claro? Cuando decimos santificado sea tu nombre, pues, Padre, allí va incluida la Trinidad. Santificado sea el nombre de Dios, que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos señores hay en la Trinidad? Uno, si es el nombre de Dios, el que estamos llamando. Entonces, cuando decimos el Señor Jesús, no es un Señor más que el Padre y que el Espíritu Santo, sino que es el mismo Señor, un solo Señor. Por eso, ya nosotros, en el agua del bautismo, somos lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre de estos tres, que son el mismo nombre, que es Señor. A lo largo de nuestra vida, nuestro Padre nos llama a la santidad, y como nos viene de Él que estamos en Cristo, que estemos en Cristo, el cual hizo Dios para nosotros santificación. Es cuestión de su gloria y de nuestra vida el que su nombre sea glorificado en nosotros y por nosotros. Y aquí vienen unos hermosos testimonios de los santos padres. Ya les he recordado que el catecismo tiene mucho cuidado en conectar nuestra fe actual con la fe de los santos padres. ¿A quienes se le llama los santos padres? A los escritores y maestros y doctores y obispos, a veces no eran obispos, eran sacerdotes, algunos eran hasta laico, que escribieron en el siglo finales del primero, en el segundo, que es el año 100 y tantos, en el tercero, que es el año 200 y tantos, en el cuarto, hasta allá acaba la época de oro, pero luego sigue hasta el siglo VI. El último de los padres, de los últimos, es San Juan Damasceno, y algunos incluyen a los padres españoles como San Ildefonso, San Leandro y San Isidoro de Sevilla. Pero la época patrística, ¿qué importancia tiene para nosotros? Ellos son los testigos de la tradición. Ya hemos dicho que nuestra fe está puesta en la Sagrada Escritura, o sea, en lo que está escrito en la Biblia, pero interpretada según la tradición. La tradición es la fe de la Iglesia de ese tiempo en que se fundó, de la cual procede la Biblia, y por lo tanto esa tradición, que es la fe de la Iglesia, conservada por los apóstoles y por sus sucesores, y asentada o testificada o puesta por escrito por los santos padres, es la que nos dice finalmente qué creían los cristianos en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, y qué creían, o sea, cómo interpretar la Biblia, como ellos la habían recibido del siglo I, que pasó del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto. Ellos son los testigos de la tradición. Por eso nosotros no interpretamos la Biblia como paz, si nos cayó del cielo así de repente del siglo XXI, no. Vamos a ver cómo la ha interpretado siempre la Iglesia, y así llegamos hasta los santos padres, que es los que hablan de Jesús, de su divinidad, de la Trinidad, de la Eucaristía, de la gracia, de todos los temas que hoy manejamos. Por eso el catecismo tiene cuidado en avalar o apuntalar sus afirmaciones con citas, no solo de la Sagrada Escritura, que está completa, llena de la Sagrada Escritura, sino también de los santos padres. Aquí tenemos una cita de San Cipriano, del siglo III, de San Pedro Crisólogo, creo que también debe ser el siglo IV, y Tertuliano, entre el siglo II y el III. Vamos a ver lo que dicen estos santos padres y verán cómo acercándose a ellos reconocemos nuestra fe, expresada por gente que vivió en esos primeros siglos. Aquí es donde se ve lo inadecuado, lo erróneo que es la doctrina del libre examen, en que dice que cada quien interpreta la Escritura como el Espíritu Santo le da a entender. Creo
¿cuál Espíritu Santo? ¿Quién me lo garantiza? Porque cada quien se contradice. Hay 30,000 sectas y de las 30,000 en cada secta hay 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, según los miembros que tiene esa secta, de interpretaciones diferentes. Cuando un protestante comienza a curiosear y dice, bueno, ¿y mi iglesia X? ¿Dónde estaba en el siglo XIX? Pues estaba allí. En el siglo XVII a lo mejor ya estaba fundada, en el siglo XV, XVI, casi todas parten de ahí de la Reforma Protestante. Pero luego ellos piensan que la iglesia cristiana hoy es la iglesia que fundó Jesucristo y como la fundó Jesucristo y como la enseñaron los apóstoles. Pero entonces se van a qué creían los cristianos en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV. Ellos dan por hecho que eran protestantes. Dan por hecho que eran protestantes, porque están seguros que la iglesia protestante, dividida, tan fragmentada que sea, es la iglesia de Cristo y de los apóstoles. Pero muchos, y por eso ni siquiera se preocupan de los santos padres, en general. Pero algunos, como les digo, por curiosidad van a ver qué decían los santos padres y encuentran que eran católicos, que no eran protestantes. Y ese es uno de los grandes motivos por los que dicen la iglesia católica de hoy es la iglesia de Jesucristo, porque los grandes testigos del siglo final del primero, segundo, tercero y cuarto, etcétera, creían lo mismo que hoy cree. ¿Quién? La iglesia católica. Sobre la Eucaristía, sobre el primado de Pedro, sobre la constitución episcopal de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí que dicen los santos padres sobre santificar. Dice San Cipriano, ¿quién podría santificar a Dios? Puesto que Él es el que santifica. Él nos santifica, nosotros no podemos santificar a Dios. Inspirándonos nosotros en estas palabras, sed santos porque yo soy santo, de Levítico, pedimos que santificados por el bautismo, perseveremos en lo que hemos comenzado a hacer. Y lo pidamos y lo pedimos todos los días, Padre nuestro, porque faltamos diariamente, o sea, caemos en pecado, aunque sea pequeño, diariamente, y debemos purificar nuestros pecados por una santificación incesante. Recurrimos, por tanto, a la oración para que esta santidad permanezca en nosotros. Entonces, santificado sea tu nombre, es decir, santifícalo en mí, porque yo lo he desantificado. Depende inseparablemente de nuestra vida y nuestra oración que su nombre sea santificado. Dice San Pedro Crisólogo, San Pedro Boca de Oro. Pedimos a Dios santificar su nombre porque Él salva y santifica toda la creación por medio de la santidad. Se trata del nombre que da la salvación al mundo perdido, pero nosotros pedimos que este nombre de Dios sea santificado en nosotros por nuestra vida. Santificado sea tu nombre quiere decir que nos portemos santamente para que demos testimonio de la santidad de Dios, ya que nos decimos discípulos o hijos de suyos, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, discípulos de Dios, y no somos santos como Dios, ¿quién va a creer en Dios? Porque si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido. Pero si vivimos mal, es blasfemado. Según dice San Pablo, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. Qué terrible, y eso es lo que pasa hoy. Ha pasado siempre, ¿no? Los cristianos que estamos obligados a reflejar el nombre de Dios, la santidad de Dios, y no la reflejamos, sino que somos violentos,
lujuriosos, corruptos, etcétera, etcétera, en lugar de glorificar o de santificar el nombre de Dios, lo blasfemamos, o sea, es casi como insultar a Dios. Y apartar a la gente, a los no creyentes, de Dios. ¿Cómo van a creer en Dios? A veces no es que no crean en Dios, sino que no creen en el Dios que nosotros les presentamos con nuestra vida. Si todos fuéramos como la Madre Teresa, como los santos, pues la gente diría, caray, pues ese Dios es grande, pues mira nomás qué gente ha hecho. Pero al vernos a nosotros dirá, pues ese Dios, ¿de qué sirve? Mira nomás la gente que ha hecho. Por tanto, dice San Pedro Crisólogo, rogamos para merecer tener en nuestras almas tanta santidad como santo es el nombre de nuestro Dios. O sea, finalmente, santificado sea tu nombre, significa que sea santificado a través de nuestra santificación. Otro padre, otro escritor, Tertuliano, un gran padre de la Iglesia, que finalmente ahí trastabilló al final de su vida, dicen que se fue con una secta montanista. Eso está medio chicloso, no se sabe muy bien, pero en fin, esa es la opinión general de los expertos. Sin embargo, los escritos de él, antes de adherirse a esa secta que era muy rigorista, en cierto sentido, eso habla bien de él. No se unió a una secta laxa, sino a un grupo que quería vivir la moral de una manera muy estricta. Cuando decimos santificado sea tu nombre, dice Tertuliano, pedimos que sea santificado en nosotros. Vuelve lo mismo, que estamos en Él, pero también en los otros, a los que la gracia de Dios espera todavía para conformarnos al precepto que nos obliga a orar por todos, incluso por nuestros enemigos. He ahí por qué no decimos expresamente santificado sea tu nombre en nosotros, porque pedimos que lo sea en todos los hombres. Esta petición, que contiene todas, es escuchada gracias a la oración de Cristo, como las otras 6 que siguen. No olviden que la oración del cristiano, les repetí mucho antes, es la oración de los hijos en el Hijo. O sea, la oración del Hijo la hacemos nuestra. Como las otras 6, la oración del Padre nuestro es oración nuestra si se hace en el nombre de Jesús. Jesús pide en su oración sacerdotal, Padre, cuida en tu nombre a los que me has dado. Entonces, santificado sea tu nombre. Fíjense más qué riqueza de esa expresión. Aquí termina la explicación de esa sola frasecita del Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. O sea, que tu nombre no sea motivo de desprecio, de desdén, de burla a causa nuestra, sino que nosotros de tal manera vivamos la santidad de Dios participada en nosotros, porque para eso nos llamó, para eso nos eligió, para eso nos bautizó, para eso nos unió a Cristo, para que fuéramos santos. Si no lo somos, somos lo contrario. En lugar de camino para que la gente encuentre a Dios, somos escándalo para que la gente no encuentre a Dios o se aparte de Dios. ¿Cuántas veces dice la gente, no, ya no voy a la iglesia, ya no creo nada, yo porque vi que el padre metió la pata, o que estos viejillas ahí devotas andan de chismosas, los que van a misa son puros hipócritas? Como dijo uno, bueno, siempre hay lugar para uno más, ven.
pero sí tenemos obligación de buscar la santidad, porque es un compromiso muy grande, un compromiso muy grande. Eso lo vemos en la vida humana, ordinaria, cuando vemos cómo el hijo de alguien muy famoso, por ejemplo, el presidente de la República, si se emborracha y hace un escándalo en la vía pública, no es lo mismo que la haga Perico el de los Palotes, un desconocido, un muchacho cualquiera. Imagínense todo lo que eso retumba en las noticias de que el hijo del presidente o del rey de tal parte o del no sé qué o del científico tal hizo esta cosa. Cómo desprestigia a su padre. Entonces nosotros desprestigiamos a Dios, no en sí mismo, sino en la estimación de los demás. Y significa también pues que todo el mundo reconozca la santidad de Dios, le dé gloria a Dios. ¿Cómo quisiéramos realmente que todo el mundo creyera en Dios? No de la manera que cada quien se le ocurra, porque para eso están todas las religiones inventadas por los hombres, sino la religión revelada por el mismo Dios a través de Abraham, de Moisés, de los patriarcas, de los profetas, finalmente a través de Jesucristo y transmitida por la Iglesia a través de los siglos. Ese es el deseo por el cual los cristianos debemos esforzarnos para que la misión de anunciar a Cristo, que es el camino por medio del cual nos santificamos y glorificamos a Dios, sea conocido por todos. Es lo que está en la base de la misión, del espíritu misionero de la Iglesia. Que todo mundo conozca a Dios, lo alabe, lo ame. Como dijo Jesús, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que enviaste, a Jesucristo. Eso es lo que quema el corazón de los misioneros, lo que hace salir de su casa, de su país, irse a tierras lejanas, a veces inhóspitas, a veces salvajes, a veces encontrar el martirio, porque el celo de su casa los devora, como a Jesús. Es decir, el celo, el deseo ardiente de que Dios sea conocido y glorificado. ¿Por qué? Porque de eso depende también la salvación del hombre. ¿Cómo la ven? Bien, vamos a ver si avanzamos. Venga a nosotros tu reino. En el Nuevo Testamento la palabra basileia se puede traducir por realeza, que es un nombre abstracto, por reino, un nombre concreto, o por reinado, reinar, un nombre de acción. ¿Por qué decimos basileia? Porque en griego, en el original del Nuevo Testamento, al menos como lo conocemos hoy, dice, venga tu basileia. Pater himon fuentoi suranoi agetseto tonomatsu. Ya no me acuerdo más. Ahí dice basileia cuando dice, venga a nosotros tu reino. Llegué hasta santificado sea tu nombre, agetseto tonomatsu. Bueno, entonces, recuerden que el concepto de reino de Dios es básico, fundamental en el Evangelio y por lo tanto en nuestra fe. Jesús vino a establecer el reino de Dios, que se puede entender como la realeza de Dios,
como el reino de Dios o como el reinado de Dios, como dice aquí. Es decir, rescatarnos del reinado, del reino o de la soberanía del demonio, al cual el hombre por el pecado estaba y está sometido, rescatarnos de ese reino de tinieblas, de ese reino tenebroso, y trasladarnos al reino de Dios, del cual Jesús es el Rey, que entregará ese reino a su Padre. El reino de Dios está ante nosotros. Él se aproxima en el Verbo encarnado. O sea, Jesús ya es la presencia del reino de Dios en la tierra. Él es la síntesis de todo el reino de Dios en su humanidad. O sea, Jesús como hombre no solo pertenece al reino de Dios, sino que es la encarnación del reino de Dios. Ese reino de Dios se aproxima en el Verbo encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega a la muerte, en la muerte y la resurrección de Cristo, que es donde ya establece el reino de Dios, que adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. La Eucaristía, el reino de Dios, como que se plasma sacramentalmente en ese signo. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. O sea, en este mundo, según las parábolas del reino de Dios, la levadura, el grano mostaza, etcétera, que nos habla de cómo el reino de Dios ya está en la tierra, pero que se va desarrollando a veces de una manera imperceptible a los ojos, como la plantita que crece debajo de la tierra y brota y crece, pero no la vemos crecer, o la levadura que se infla con la masa con la levadura. Así es el reino de Dios. Dicen, ya está, pero todavía no está. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estaba establecido por Cristo, pero todavía no se manifiesta en todo su esplendor. ¿Cuándo quedará ya totalmente establecido? Cuando regrese Cristo. Mientras tanto, es tarea nuestra que ese reino se establezca, crezca, que cada vez más gente entre en él, que cada vez más gente se libre del poder de las tinieblas y del reino tenebroso de Sarón. ¿No han leído El Señor de los Anillos? Bueno, se establezca ese reino y se expanda. Pero eso depende también de nuestro esfuerzo. Será obra final del Espíritu Santo. Será obra en cada alma que escuche el Evangelio, que el Espíritu Santo la trabaje. Pero el Señor quiere que nosotros colaboremos. Incluso dice San Cipriano, otro Padre Santo, incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona, al cual llamamos en nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. O sea, si el reino de Dios ya está creciendo y nos cuesta tanta pena, nos da tanto dolor ver que todavía no se impone, que todavía no abarca a todos, que todavía no vivimos en ese reino consumado. Por eso el cristiano pide que el Señor apresure su regreso, porque sabemos que con su regreso se establecerá plenamente el reino de Dios, cuando van a ser juzgadas todas las naciones y el mal sea definitivamente vencido. Y así termina la Sagrada Escritura, así termina el último libro que es el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, apresúrate a venir. ¿Por qué? Porque Él traerá el reino. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, entonces apartará a unos y otros, y a unos los llevará a su reino y a otros los dejará en ese reino tenebroso al cual se aferraron con su mala vida. Dice nuestro amigo Tertuliano,
Incluso, aunque esta oración no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del reino, habríamos tenido que expresar esta petición dirigiéndonos con premura a la meta de nuestra esperanza. Las almas de los mártires bajo el altar invocan al Señor con grandes gritos. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Apresura pues la venida de tu reino. Es el grito de la esposa que grita: Señor, ven, ven, Jesús. En la oración del Señor, en el Padre Nuestro, se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Vénganos tu reino es lo mismo que decimos al final del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Establece ya tu reino. Y es un anhelo que debe brotar, que brota en nuestro corazón, sobre todo al ver este mundo tan revuelto y tan lejos que está de ser ya el reino de Dios. Nos duele el mundo como está. Este deseo, sin embargo, de que venga el reino de Dios, no distrae o no debe distraer a la iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete a trabajar para que el reino de Dios se establezca. Recuerden cuando los apóstoles se quedaron con la boca abierta viendo que Jesús subía al cielo, los ángeles así les dieron una cachetadita ahí despierta, no estés mirando al cielo, vete a trabajar. Jesús llegó a este punto a través de su cruz, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahora ustedes tienen que seguir el camino de la cruz, tomar la cruz igual que Jesús para llegar al reino. Y eso se hace por la obediencia a la voluntad de Dios. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Romanos 14. Los últimos tiempos en los que estamos, ¿recuerdan que me preguntaba Josefina sobre los últimos tiempos? Yo le decía que los últimos tiempos no son los que hablan los testigos de Jehová o los adventistas del último día, que dicen ya el siglo XXI, el siglo XX. Bueno, los testigos ya lo pusieron en el siglo XIX. 1875 decían que iba a venir después 1914, después 1925, después 900. No le atinan, claro, porque dicen ya estamos en los últimos tiempos. ¿Qué les decía cuáles son los últimos tiempos? Pues pero estos desde que vino Cristo. Con Cristo comienzan los últimos tiempos. O sea que los últimos tiempos ya llevan 2000 años. A nosotros nos hace muy largo, pero a Dios no. Dice San Pedro, no es que no quiera venir, es que tiene paciencia, se espera para encontrarnos preparados. Imagínense el destrozo que haría Jesús si viniera a juzgar a los vivos que estamos. Pues ¿quién se salvaría? Algunos dicen, no, todos, porque Dios es misericordioso. Sí, pero Dios es justo. Dios respeta la libertad. Dios no quiere forzarnos a meternos al cielo a fuerzas. Si uno se apalanca y pone los pies así en la puerta, Él lo empuja. No se invita. Como dice el Viernes Santo Jesús, ¿qué más podría haber hecho por ti los improperios? Yo me entregué a la muerte por ti, yo esto. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Obligarte? Es como si un muchacho obligara a una muchacha a casarse con él. Antes a veces así era, ¿no? Los papás obligaban a la muchacha, tú tienes que casar con él. Quién sé cuántos matrimonios no lo sabría, pero el amor no se puede obligar y el matrimonio no se puede obligar, tanto que es uno de los causas de nulidad.
Entonces, Dios en los últimos tiempos dice, en los que estamos, en los últimos tiempos, en los que estamos, pero en lo que estamos en el siglo XXI, en el siglo XX, ¿cuándo comenzaron? No, desde que vino Jesús, desde que vino la efusión del Espíritu Santo. Desde entonces está entablado el combate decisivo entre la carne y el Espíritu, que dice Gálatas. Y dice San Cirilo de Jerusalén, otro gran padre de la Iglesia. Solo un corazón puro puede decir con seguridad, venga a nosotros tu reino. Así pues, discerniendo según el Espíritu, o sea, juzgando de las cosas con un criterio inspirado por el Espíritu Santo, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en la que estaban implicados. O sea, es cierto que la humanidad va progresando por el esfuerzo del hombre, aunque a veces parece que progresa de una manera muy desigual. ¿Cómo podemos decir que México ha superado ciertas etapas de barbarie, de salvajismo? ¿Verdad que no? Al ver cómo está la situación, de que cada día matan a esto y aquel, ¿cuántos muertos van en Chihuahua en este año? Y en Tamaulipas, y en Guerrero, y en Chiapas, y en el Estado de México. ¿Cómo podemos decir que el progreso humano abarque todos los aspectos? Mientras que el reino de Dios es representado en aquellos que se entregan y viven la fe y la gracia de Dios, pero no están separados. O sea, no están en contraposición. El reino de Dios también inspira las mejores causas de la humanidad, toda lucha por la liberación, todo progreso sano y auténtico, los incorpora al reino de Dios, porque lo humano es absorbido, asumido por la gracia de Dios. Por eso dice, esta distinción entre el crecimiento del reino y el progreso humano de la sociedad es distinto, pero no están separados. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. O sea que el Evangelio no nos debe ayudarnos a evadirnos de las responsabilidades terrenas, de hacer este mundo, aquí, ahora, esta vida terrena más justa, más humana, más habitable. ¿Cómo puede ser creído un mensaje de la Iglesia que nos habla de un más allá glorioso cuando ese mensaje no es capaz de hacer hermanos y pacificar y vencer las heridas, sanar las heridas de esta vida? No es creíble. O sea, el progreso humano inspirado por el Evangelio es como una garantía, como una prueba de que la Iglesia, cuando la Iglesia anuncia un más allá, es auténtica, ¿verdad? No sé si me explico. No puede uno descuidar el desarrollo humano. Esta petición, venga a nosotros, está sostenida y escuchada en la oración de Jesús, presente y eficaz en la Eucaristía, en la cual está presente el reino de Dios. Su fruto es la vida nueva según las bienaventuranzas. Así es que nosotros hemos sido ya invitados a formar parte del reino de Dios con nuestro bautismo. A veces desertamos, nos vamos, nos olvidamos de ese reino, volvemos a las cebollas de Egipto
a la esclavitud, porque nos parece más agradable que la lucha que sostenemos en el desierto, en este caminar hacia la patria celestial. Pero debemos perseverar. Ok, venga a nosotros tu reino. Vamos a ver, hágase tu voluntad.